del ciclo, la otra mitad, empezamos hoy día, ¿sí? Todavía hay tiempo de levantarse, pero sí es que aquí es donde tienen que aprovechar esta parte difícil. Es donde normalmente suben la nota. Principalmente porque el examen es básicamente lo que estamos aquí en clase, yo hago las preguntas y problema. Muy bien, entonces nos toca comenzar la fisiología digestiva. Tenemos que hablar de enseñar neuroendócrina a la dinámica del tránsito comparado. A ver, la clase de hoy es una clase un poco larga, con mucha información. Y tenemos aquí en la definición de la experiencia, nos dice, observando la estructura dental de estas dos especies, el comportamiento de ingesta del alimento que vemos también, la pregunta dice, ¿por qué el gato puede pasar 12 horas sin comer, sin alterar su motilidad, mientras que en el caso de una vaca o de un equino también, la falta de ingesta constante pone en riesgo el equilibrio homeostático? ¿Qué se les ocurre de acuerdo a lo que están viendo? Y ustedes conocen sobre esas dos especies. ¿Por qué no afecta la motilidad en el caso del gato pasar un tiempo de ayuno, unas 12 horas, pero en el bovino, en el equino, no ocurriría lo mismo? ¿Por el proceso digestivo? Por el proceso digestivo. Sí, el proceso digestivo en el sentido de que en el caso de los rumiantes, los bovinos, en el caso del equino, que son herbívoros, ellos tienen cámaras fermentadoras muy grandes. En el caso de los rumiantes, del rumen. Pero en el caso de los equinos, tienen lo que vendría a ser un colon muy extenso, con muchas circulaciones. Es una cámara fermentativa. Entonces, esas cámaras fermentativas, en ambas especies, necesitan de un flujo constante. Necesitan de alimentación constante. Y ese flujo constante que les va a ayudar a mantener el pH, a mantener una osmolaridad, a mantener a esos mismos microorganismos funcionando de manera adecuada, generando fermentación, necesita de la motilidad, porque es lo que le va a permitir ese flujo constante. A diferencia del gato, que puede pasar, como dice aquí, 12 horas sin comer, sin problemas. ¿Por qué? Porque ellos tienen una alimentación de tipo intermitente. Por naturaleza son cazadores. ¿Sí? Entonces, normalmente vamos a imaginar un gato de la calle. Cuando tiene hambre, va a cazar. Un pajarito, un ratón, una rata, lo que sea. Ingiere el alimento y luego de eso puede pasar varias horas sin alimentarse. ¿Por qué? Porque tiene algo que se conoce, que lo tienen también los perros, que lo tenemos también los humanos, que se conoce como el complejo migratorio motor. Se llama CMM, complejo migratorio motor, que es una motilidad especial, ¿sí? Especial que se da durante los tiempos de ayuno. Entonces es una cuestión que es más de tipo enzimática, no necesita de una motilidad constante. ¿Sí? Creo que en la siguiente complejo migratorio motor. Hoy día vamos a hablar sobre el complejo migratorio motor para entenderlo. Acá está la respuesta, lo que ya hemos sacado de conclusión, ¿no? En el caso del gato, es algo que es cazador, la ingesta es intermitente cuando tiene hambre, tiene un complejo migratorio motor activo en ayuno, porque solamente funciona en etapas de ayuno. La motilidad se mantiene porque se libera un hormona que es la motilina, lo cual hace que pueda tolerar ese periodo de 12 horas sin alimentarse. Ahora, ojo, un gato 24 horas sin comer, ahí sí ya estamos hablando de otra cosa. Ahí sí puede generar una lipidosis hepática, no sé si alguien toca sobre lipidosis hepática en la práctica, y ahí sí es una complicación que puede llevar al gato a la muerte. Pero pasar 10 horas, 12 horas, 14 horas sin alimentarse, no hay ningún problema. Y en el caso de los herbívoros, como hemos visto en el caso de los rumiantes o en el caso de los equinos también, hay una ingesta continua. Normalmente los vemos, si los vemos acá, pues están pastoreando continuamente.
de alimentar a esos microorganismos que necesitan de ese flujo, ¿no? De esa fermentación microbiana. Hay una motilidad dependiente, sí o sí, para ese flujo, para ese crecimiento microbiano, para la acción de esos microorganismos. Por lo tanto, si pasan horas de ayuno, comenzamos a ver patología. En el caso de los equinos, principalmente cólicos, y en el caso de los bovinos, acidosis. Vamos a hablar de ello cuando hablemos de rumiantes, ¿sí? Muy bien, esa sería la respuesta a la pregunta. El resultado del aprendizaje es que ustedes, acá dice, han colocado: el estudiante explica con rigor científico los mecanismos neuroendocrinos, que vamos a aprender aquí, que regulan el apetito y la saciedad. Vamos a hablar del eje grelina-leptina y describen los patrones de motilidad gastrointestinal, peristaltismo, segmentación y el complejo migratorio motor o complejo motor migrante, CMM, integrándolos con las adaptaciones estructurales del tracto gastrointestinal en carnívoros, rumiantes y fermentadores postgástricos. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Este es el contenido de la clase de hoy día, que ya les digo que es una clase no es complicada, pero sí es un poco larga, que sí necesita atención porque vamos a ver muchos reflejos. Aquí tenemos el conjunto de todo lo que vamos a ver en esta semana sobre el intestino. Un resumen de todo lo que vamos a ver, porque nos habla de la integración del proceso de intestino. En este gráfico, aquí, el color morado, el color violeta, nos dice que el tracto gastrointestinal va a funcionar durante varios procesos o generando varios procesos. Vamos a ver que hay una contracción del tracto gastrointestinal que va a permitir primero que haya un buen tránsito de ese alimento, que se va a convertir en bolo alimenticio, que se va a convertir en quimo y que se va a convertir posteriormente en heces. Tiene que haber un buen tránsito. Vemos que hay mezclas. Vamos a ver que hay una motilidad artificial para generar la mezcla del alimento. ¿Para qué? Para que pueda mezclarse con diferentes secreciones y pueda ocurrir la digestión y compactar ese contenido, ese bolo digestivo y esas heces. Genera contacto luminal. Genera contacto luminal porque se encuentra en la luz del estómago. En la luz del estómago, la luz del estómago, la luz del intestino. Y con eso también contribuye ciertas secreciones químicas que van a actuar como lubricante, como por ejemplo ocurre con el mucus, que vamos a hablar sobre todo cuando hablamos de estómago, de intestino. Hay un mucus que actúa como una barrera protectora. ¿Protectora de qué? De la mucosa. ¿Sí? O por ejemplo otro lubricante es la saliva, ¿no? La saliva también ayuda a lubricar el bolo alimenticio. ¿Para qué? Para que pueda ser deglutido. Hay liberación de enzimas, por ejemplo, toxina a nivel del estómago o a nivel del intestino. Tenemos las enzimas pancreáticas, ¿sí? Tripsina, tirosina, elastasa, amilasa. Actúan como detergentes también, como ocurre con las sales biliares contenidas en la bilis, ¿sí? Que lo que hacen es, esa acción detergente actúa como un emulsificante, emulsificador de grasas, es decir, rompe las gotas de grasa para obtener gotas mucho más pequeñas y que las enzimas que degradan a los lípidos, como la lipasa pancreática, pueden actuar sobre eso. Iones también. Hay un gran flujo de iones a través de las membranas que forman parte del tracto gastrointestinal. Vamos a ver que hay entrada y salida de bicarbonato, hidrogeniones, ¿no? Que están regulando un poco el pH, pero también vamos a ver a lo que vendría a ser el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, ¿no? Que son los iones que siempre estamos viendo que forman parte del proceso fisiológico. Vamos a ver procesos físicos y químicos porque vamos a ver que hay una ruptura física mediante la masticación, la mezcla del alimento en el estómago, que es física, pero también química. ¿Por qué? Porque se están liberando sustancias químicas que también ayudan en esa digestión
Transporte, también sabemos que va a haber un tránsito a lo largo del tracto gastrointestinal y también vamos a ver que hay un transporte muy importante a través de las membranas. Entonces aquí, nuevamente mi recomendación, si todavía están dudando sobre el transporte de sustancias a través de las membranas, es momento de ver otra vez. Si todavía no diferencian un transporte pasivo, de difusión simple, de difusión facilitada, o un transporte activo, primario, secundario, lean, porque va a llegar un momento en que vamos a tener una clase sobre absorción de nutrientes, que es todo transporte a través de la membrana. Otra vez, vamos a tener que ver. Y si ustedes ya lo conocen, va a ser rápido, va a ser mucho más fácil. ¿Sí? Lean, lean sus apuntes. Y finalmente se producen desechos. Luego de que ha habido absorción, retiramos todo el consumo digestivo, desechos alimenticios que ya el organismo no lo necesita, desechos hepáticos, productos del mismo metabolismo hepático, bacterianos también, porque sabemos que vamos a encontrar una microbiota particular donde si hay un sobrecrecimiento, normalmente el organismo lo que hace es tratar de eliminar. Entonces, toda esta última parte de desechos eliminan con heces. ¿Sí? Entonces, todas estas funciones se integran para el buen funcionamiento del tracto gastrointestinal. Ahora, en este gráfico nos está mostrando cómo se integra el sistema nervioso autónomo con el tracto gastrointestinal mediante reflejos de largo alcance, que es lo primero que vemos aquí, y reflejos locales o de corto alcance. En el caso de reflejos de largo alcance, vamos a tener estímulos provenientes del exterior. Por ejemplo, lo que ve el animal en la comida, lo que huele, lo que escucha, ¿no? Cuando estamos tomando la bolsa del balanceado y el perrito ya está ahí, no son ni siquiera así nomás mucho y ya está ahí. Entonces, esos son estímulos externos que van a ser captados por los receptores de los sentidos, van a llevar la información a través de vías aferentes hacia los centros gástricos que se encuentran a nivel del encéfalo, sobre todo a nivel de lo que es el hipotálamo, a nivel del globo raquídeo. Tenemos ahí los principales centros gástricos. Entonces, van a enviar respuestas eferentes. Esas respuestas pueden ser por vía parasimpática o simpática, dependiendo del estímulo, y va a afectar lo que vendría a ser ya de manera local, sea el esófago, sea el estómago, sea los intestinos, para dar una respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que vamos al mismo ejemplo del perrito, que escuchó que abrieron su bolsa y ya saben que le van a poner su balanceado. Entonces, el simple hecho de escuchar ya envía señales hasta el estómago para que comience a secretar ácido gástrico. ¿Sí? Ya va preparando el estómago para recibir el alimento. Es una respuesta. Y a nivel local, vamos a encontrar estímulos locales, que son generados por el mismo alimento. El mismo alimento va a generar distensión, tiene un pH, tiene una osmolaridad, cómo está formado químicamente, si es proteína, si es líquido, si es carbohidrato. Todos esos son estímulos que van a ser captados por receptores, meganorreceptores o quimioreceptores. ¿Sí? Entonces, una vez que son captados, son llevados por neuronas aferentes locales hacia centros integradores, que en este caso está formado por interneuronas. Interneuronas que, una vez que procesan la información, que puede ser excitatoria o inhibitoria, va a llevar la respuesta por vía eferentes. ¿Hacia dónde? Hacia los órganos efectores, que pueden ser al músculo para generar movilidad, o pueden ser hacia glándulas y células enteroendócrinas para generar secreciones. Aumentar o disminuir las secreciones, aumentar o disminuir la movilidad. Si vamos al mismo ejemplo, ya sabemos que se preparó, ahora ya le colocaron la comida, ingirió el alimento, llegó ese primer bocado, ya ahí está generando distinción. Entonces se capta por meganorreceptores y mediante el reflejo, lo que vamos a ver es que va a comenzar a aumentar secreciones y va a aumentar. Van a empezar esos procesos
proceso de digestión. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en la clase de hoy y en las siguientes semanas. Ahora, histológicamente, sabemos que el tracto gastrointestinal está formado por cuatro partes. Vendría a ser la más interna, la mucosa. En este caso estamos viendo vellosidades, entonces estamos hablando de intestino, que se caracteriza por estar en contacto con la luz, en este caso intestinal, si es del estómago, el estómago, si es del esófago, el esófago. En este caso en particular presenta las vellosidades. ¿Cuál es la función de las vellosidades? Absorción de nutrientes. ¿Pero por qué en forma de vellosidad? ¿Por qué no es algo plano? Mayor área, superficie de absorción, efectivamente. ¿Sí? Normalmente esta mucosa está cubierta por mucos, es una barrera protectora. Vamos a ver un poquito también. La segunda capa es la submucosa. La submucosa se caracteriza por poseer vasos sanguíneos, vasos linfáticos, posee algunas glándulas, puede poseer células endocrinas, ¿no? Secretorias. Y además, ustedes saben que aquí, en esta capa, se encuentra un plexo, que es el plexo submucoso o del Meissner. Y a continuación tenemos la capa muscular. La capa muscular se divide en dos capas, o resume en dos capas. La muscular longitudinal y la muscular circular. ¿Sí? Y entre ambas capas se encuentra lo que vendría a ser otro plexo, que es el plexo miotérico o de Habermas, ¿sí? Que está relacionado con la motilidad. Adicionalmente, se puede encontrar una tercera capa que es conocida como la capa oblicua, que se puede encontrar en algunas especies, como por ejemplo en el estómago de los perros. Una tercera capa que no está presente en todos. Y finalmente tenemos la cuarta capa, que es la serosa, la capa protectora, la que está cubriendo las otras capas, y se continúa con la cantidad el mesentero. Recibe cierta irrigación, cierta inervación, que es lo normal. Podemos ver aquí diferentes especies, ¿no? Donde vamos a ver la variación de los sistemas digestivos, ¿no? En las aves sabemos que tiene ciertas particularidades, no tiene el buche, el estómago glandular, la molleja, ¿no? Vamos a hablar de eso un ratito. En los monogástricos sabemos que tienen un estómago, tienen por lo general una actividad digestiva enzimática, ¿no? Como son los perros, gatos, cerdos. Tenemos los rumiantes, ¿no? Los domésticos y los rumiantes salvajes o silvestres, que tienen también su particularidad, ¿no? De generar el proceso de la rumia. Presentan 4 cavidades en los estómagos. ¿Cuáles son esos? Rumen, ovomaso, retículo, omaso y abomaso, ¿no? Tenemos una clase especial para hablar de rumiantes y tenemos los fermentadores postgástricos. Quiere decir que ellos tienen cámaras fermentativas que pueden ser a nivel del ciego o a nivel del colon, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del caballo, de los equinos en general, son de tipo colónico. Hace un momento dijimos que tienen un colon muy grande, con muchas maculaciones, ¿sí? En el caso de los conejos, también es un fermentador postgástrico, pero de tipo secal, es decir, a nivel del ciego. Y en el caso de avestruces, ñandúes, también a nivel de la familia del ciego, también tienen una fermentación especial. Ahora, en este gráfico de barras nos muestra un comparativo entre primates, incluido el ser humano. Y lo que llama la atención es, por ejemplo, en el intestino delgado, cómo en el caso del ser humano es mucho más largo, es mucho más desarrollado que el de los primates. La pregunta es, ¿por qué? ¿el tamaño? ¿Por? ¿Por el tamaño? Por el tipo de alimentación. tipo. ¿Sí? Es
de alimentación. Ha habido una evolución, lógicamente, en el tiempo. La alimentación, ya sabemos que en la actualidad hay muchos procesados, necesitan pasar más tiempo en el intestino delgado para poder aprovechar los nutrientes de los años. Ahora, si vamos, por ejemplo, al colon, en el caso de los otros primates, es mucho más desarrollado que en el ser humano. La pregunta es, ¿por qué? Claro, en el caso del ser humano, su principal actividad es el intestino delgado, pero en el caso de los otros primates, tienen un colon mucho más desarrollado por también su tipo de alimentación. Consumen vegetales, plantas, hojas, frutas, entonces necesitan para poder aprovechar esos nutrientes que pase mayor tiempo a nivel del colon para que esa fermentación les ayude a captar, a absorber electrolitos y glucógeno. Es por eso que ellos desarrollan mucho más el intestino, sobre todo el colon. ¿Sí? Ahora, en el caso de las aves, ya hemos visto cuáles son esas estructuras, pero antes de ver cuáles son sus funciones, quiero que se fijen en el tipo de las diferentes tipos de aves. Como de acuerdo a su alimentación, han desarrollado, evolucionado a tener un tipo en particular. Y eso va a depender de la estructura. Por ejemplo, en el tipo que es frugívoro, tiene un pico. ¿Alguien ha visto comer un tucán? Sí. ¿Sí? Grueso. ¿Cómo? Es grueso, amplio. Es amplio, es grueso, tiene mucha fuerza y eso les ayuda a poder partir la fruta, comer la carne de la fruta y eliminar la pepa sin ningún problema, sin ningún la pasa. Entonces tiene ese equipo especial para poder comer. O por ejemplo, en el caso acá dice un filtrador, en el caso del flamenco. ¿Qué es lo que filtra? ¿Cuál es su alimentación? Peces. Camarones, peces. Y normalmente ¿dónde es que buscan alimento? En los pantanos. En el agua, en los estanques, en algunas riberas de los ríos, donde este alimento, estos animales, están normalmente con un poco de lodo, ¿no? Sí. Entonces tiene que haber una filtración para poder buscar y poder ingerir el alimento, ¿no? O por ejemplo el nectarívoro, que tiene famosos picaflores, colibríes, tiene un pico muy largo, curvado, para poder introducirlo En las flores. y así con los diferentes tipos de aves también. Bien, ¿qué estructura es esta? El buche. ¿Cuál es la función del buche? Almacenamiento del alimento, hay un poco de humidificación, luego pasa ¿a dónde? Al estómago glandular o por el título. ¿Cuál es su función? No, en la molleja es tritura. La molleja es la que genera el título. Ácidos. Enzimata. Libera algunas enzimas, un poco de ácido clorhídrico, Ácidos. ya empieza la digestión. Y finalmente tenemos ya lo que es la molleja que ustedes dicen. Me imagino que habrán visto cómo es la molleja del pollo. Sí. ¿No? Es muscular, es un músculo muy grueso, lo cual le permite generar digestión mecánica, triturar el alimento. ¿Sí? Entonces, esto es en cuanto a las aves. Tenemos aquí una clasificación de los animales según su anatomía del tracto gastrointestinal, que la hizo Avanzo de finales del año pasado, el cual clasificó a los animales, de acuerdo al tracto gastrointestinal, en fermentadores pregástricos y fermentadores postgástricos. Los que tenemos aquí, en este lado que estoy señalando, tendrían que ser pregástricos. ¿Sí? Los pregástricos se van a dividir a su vez en rumiantes y en no rumiantes. Dentro de los rumiantes han incluido a los que se conocen como pseudo rumiantes, como por ejemplo los camellos americanos, los dromedarios, los camellos, ¿no? Los ciervos, los
calces y, por supuesto, nuestros rumiantes domésticos, ya lo sé. ¿Por qué? Porque tienen cámaras fermentativas. El que más conocemos nosotros es el rum, ¿sí? Es un fermentador pregástrico de tipo rumiante. Tenemos fermentador pregástrico no rumiante, el cual significa que tiene un estómago, pero que actúa como una cámara fermentativa. Ejemplo, los canguros, el caso de algunos roedores de campo, en el caso del hipopótamo también, tiene un estómago único, pero que actúa como una cámara fermentativa de acuerdo a su fermentación, que podemos ver en este caso son grandes. Y posteriormente tenemos esta otra clasificación, que es la de los fermentadores postgástricos, que los dividió en secales y colónicos. Los secales significa que la cámara fermentativa se encuentra a nivel del cielo. Ejemplo, conejos, liebres, koalas, cuyes, algunos tipos de roedores, el ronzoco, están dentro de ese grupo. Tienen un ciego importante como cámara fermentativa. Y en el caso de los colónicos, los subdividió otra vez en colónicos saculados y colónicos no saculados. Los saculados están integrados por todos los pequeños minerales. Ustedes ya saben, hemos hablado que el colon es muy amplio, tiene muchas saculaciones, entonces es una gran cámara fermentativa. Y en los colónicos no saculados se incluyen a los carnívoros, ¿sí? En este caso, un perro, un gato, todos los caninos, todos los felinos, ¿sí? Todas las familias están incluidos dentro de los colónicos no saculados, ¿sí? Entonces tenemos fermentadores pregástricos y fermentadores postgástricos. Vemos aquí un canguro, que habíamos dicho que es un fermentador pre o postgástrico. Pre. ¿Rumiante o no rumiante? No rumiante. Entonces tendría un estómago único que se caracteriza por tener muchas circulaciones, como vemos aquí. Y esto tiene su razón de ser. Es una cámara fermentativa que ayuda a que el alimento que está llegando pueda ser aprovechado al máximo. ¿Por qué? Porque los canguros, que sabemos que viven en Australia, muchas veces tienen praderas, pero praderas que no tienen un pasto muy tierno o muy verde, sino que es más fibroso. Más seco. ¿Sí? ¿Perdón? Más seco. Correcto. Entonces, por lo tanto, ese pasto seco, esos vegetales secos, se van almacenando en estas saculaciones para pasar más tiempo y que pueda tener más tiempo de aprovechamiento para absorber algunos nutrientes, que los microorganismos puedan generar esa fermentación y a su vez creen lo que vendrían a ser los ácidos grasos volátiles, que es una fuente de energía para el animal. ¿Sí? Una fuente de energía animal, por eso necesita aprovechar al máximo esos pastos secos, manteniéndolos más tiempo. ¿Sí? Esa es la razón. Profesora, ¿Sí? disculpe, ¿esos ácidos grasos volátiles son los que van a dar más enzimas para que sea más digestible? Es una fuente de energía, se va a absorber a través de las paredes del estómago. Ay. Es una fuente de energía para el animal. Ahora, en el caso de los camellos americanos, sabemos que tienen 3 compartimentos. El compartimento 1 es el de mayor tamaño y actúa de manera muy parecida a lo que es el rumio en los rumiantes. ¿Sí? Un bovino, un ovino. Muchos microorganismos de diversa índole, encontramos bacterias, protozoos, hongos, y todos se van a generar esa fermentación, otra vez generando ácidos grasos volátiles, fuente de energía para el animal. Ahora, no todo el alimento va a pasar por este proceso fermentativo. Lo que no llegue a ser fermentado pasará al segundo compartimento. Ese segundo compartimento es muy parecido o tiene una función similar a lo que vendría a ser el omaso, es decir, absorción de algunos nutrientes, pero sobre todo absorción de agua. Y tenemos el tercer compartimento, que es como un estómago glandular, en el cual se va a hacer
ácido clorhídrico, se va a secretar pepsina, ¿sí? Y vuelvo a decirles, aquello que no sufrió fermentación va a llegar a este tercer compartimento, va a seguir procesos digestivos, ya un poquito más de tipo enzimático, y ese producto pasará hasta el intestino. ¿Para qué? Para aprovechar la glucosa, los aminoácidos, ¿ok? El CO, profesor, ¿a qué hora se parecía? ¿Perdón? El CO, el compartimiento 2. ¿El compartimento 2? ¿A qué? Yo usted mencionó hace, creo que era un mazo o dos mazos. Con más. ¿Y qué pasaba ahí? Absorción de electrolitos y sobre todo absorción de agua. Vemos aquí el koala, otro animalito que nosotros no tenemos aquí, sabemos que son de Australia también, pasan gran parte del tiempo, la mayoría de las horas del día en los árboles, ¿no? Y ellos eran, ¿qué habíamos dicho? Fermentadores postgástricos fecales. Entonces ellos tienen un ciego, vean el ciego, el tamaño que tiene, a diferencia de su estómago. Un estómago muy pequeño, pero el ciego es muy desarrollado. ¿Sí? Tiene su razón de ser. Y esto es de que el alimento de los koalas, ¿cuál es? El eucalipto. El eucalipto. Las hojas de eucalipto. Ustedes saben que las hojas de eucalipto son tóxicas para la mayoría, por no decir todas las especies. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que estos animales generaron la forma de neutralizar esas toxinas. Entonces, tienen un estómago muy pequeño, vean su intestino delgado muy cortito, ¿sí? Y a nivel del ciego es donde ocurre la mayor parte de la digestión, que es una fermentación fermentativa, gástrica, de tipo fecal. Entonces, a nivel del ciego, ¿qué ocurre con esa fermentación? Neutraliza las toxinas, el eucalipto, genera absorción de nutrientes y también favorece la absorción de agua. Hemos dicho que estos animales pasan mucho tiempo sobre los árboles, incluso pueden pasar días sin bajar. Entonces no recurren a una fuente de agua. ¿Por qué? Porque las hojas de eucalipto le brindan el agua necesaria. Entonces, ¿dónde pasa mucho tiempo ese alimento? A nivel del cielo, para sacar, extraer, aprovechar todo lo que pueda, desde nutrientes hasta agua. Lógicamente neutralizando también la toxina de estas hojas de eucalipto. En el caso de los conejos también es una fisiología intestinal especial. Me imagino que algunos de ustedes han tenido conejos, o tuvo conejos. Y sabemos que cuando vamos a limpiar sus jaulas, sus corralitos, normalmente encontramos estas heces en forma de bolita, que son las heces duras. Pero debemos saber que también generan unas heces blandas que normalmente nosotros no las vemos, que tienen forma de racimo. Usted conoce como secotrofos. Sí, lo sé. No las vemos, ¿por qué? Porque normalmente las producen, las eliminan en horas de la noche y apenas están siendo expulsadas, el conejo ya las está comiendo, prácticamente directamente desde su propio ano. ¿Sí? Entonces, realizan lo que se conoce como secotrofo. Secotrofo. ¿Cuál es la diferencia? Principalmente vemos aquí en cuanto a su composición, ¿no? En el caso de las heces duras, que también se llaman cagallitas, por ese nombre, tienen menor tenor húmedo, por eso están duros, están secos, a diferencia de los secotrofos, por las heces blandas, que tienen aproximadamente un 50% de humedad. Y efectivamente es así. Cuando el conejo ingiere el alimento, este llega hasta parte del colon, del ciego y del colon, y comienza a producir vitaminas del complejo B, produce vitamina K, produce electrolitos, hay mucha secreción de electrolitos y de agua. Pero ¿qué pasa? Que estos ecotrofos que se han formado en forma de racimo no pueden regresar hasta el intestino delgado para aprovechar de sus nutrientes. Entonces se eliminan esos ecotrofos que tienen agua, que tienen electrolitos, que tienen vitaminas del complejo B, que tienen
porque genera una segunda digestión. Entonces ahí sí aprovechan a nivel del ciego con movimientos importantes, ¿no? Hay una motilidad muy marcada que hace que absorba el agua, los electrolitos y estas vitaminas. Entonces, una vez que absorbió todo eso, nuevamente formó esas células que se llaman células. Eso sí, y en las miras. ¿Okay? Entonces realizan la secotrofia. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí. ¿Cómo que no? Sí, o sea, siempre forma esas células, o sea, tiene que formar las células para que no se formen las células, o de todas las heces que sale una célula también. Depende del momento. Si está realizando la segunda digestión, van a salir las heces. Si recién ingirió el alimento y recién va a formar heces, le van a salir las heces. Pero imagino que retira comida. Esa comida, o sea, eso es lo que sí o sí tiene que formar, ese blando para el polvo de célula. Sí, Así es. sí o sí. ¿Eso no tiene ninguna patología con el metabólico? No, porque en este caso sus propias heces son muy, es como darle un multivitamínico a tu conejo. Pero el hecho que es el plato digestivo del pollo, no, del ácido, no pasa nada. Neutraliza su propio microorganismo. Sí, con las secas ahí sí cambia. Porque hay un cambio de pH, hay menos humedad, entonces sí, ahí sí podrías generar patología. Muy bien. Vamos a pasar ahora sí un poco más a la parte fisiológica. Tenemos que hablar de lo que puede ser el apetito, el hambre y la saciedad. ¿Okay? Tenemos dos gráficos muy parecidos, estos son un poquito más completos, así que vamos a ver aquí, en el cual podemos ver al hipotálamo. Aquí tenemos parte del hipotálamo. Tenemos lo que vendría a ser el núcleo lateral y el núcleo ventromedial. El núcleo lateral y el ventromedial. Ahora, ya ubicado en este centro, porque es un centro integrador, tenemos que entender cómo funciona esa sensación de hambre y de saciedad. En el caso del hambre, cuando el animal siente hambre, Recién empezó lo bueno. el estómago comienza a sintetizar y a liberar una hormona que es la grelina. ¿Sí? La grelina. Ocurre igual con el ser humano. Cuando nos despertamos, tenemos una sensación de hambre, ¿no? Entonces, se libera grelina y la grelina llega al lóbulo lateral, ¿no? A este núcleo lateral, y cuando se unen sus receptores, estimula la liberación de sustancias orexigénicas, es decir, que producen hambre, que son el neuropéptido Y y la proteína AUI. ¿Sí? La proteína AUI, que inducen al animal a que busque el alimento, cace el alimento, o vaya a su zona a comer, o nosotros nos preparemos o compremos el alimento. ¿Sí? Neuropéptido Y y la proteína UTI. ¿Neuropéptido qué cosa es? No. Es un neuropéptido. Muy sencillo. Pero yo sé conocer hacia la liberación de que ¿Cómo? la grelina al unirse al nódulo hacia la generación de... Cuando se une a lo que vendría a ser la zona lateral, el área lateral del hipotálamo, hace que se libere neuropéptido Y y la proteína UTI, la cual hace que el animal ingiera el alimento, busque el alimento e ingiera. Cuando ya se alimentó, ¿sí? A medida que se va alimentando, ahora se va a liberar otra hormona que se conoce como la leptina, que se sintetiza y se secreta en los adipocitos. Los adipocitos liberan leptina y la leptina por vía sanguínea llega hasta el hipotálamo y se une a sus receptores que se encuentran principalmente en el núcleo ventromedial, lo cual hace que se liberen melanocortinas. Las melanocortinas son sustancias
anorexigénicas, es decir, que dan la sensación de dejar de comer, es decir, de saciedad. ¿Sí? Entonces, la liberación de la melanocortina genera saciedad. La sensación de, uno dice, ya me llené, no voy a comer más. ¿Sí? También puede ser que la leptina llegue hasta el área lateral del hipotálamo, lo cual, según sus receptores, va a inhibir al neuropéptido Y y a la proteína UTI. Entonces, ya no tiene sustancias alergénicas. Entonces, solamente tiene saciedad. Ahora, adicionalmente a la grelina y la leptina, en este gráfico, como les dije, un poquito más completo que lo que tenemos aquí, nos habla del péptido YY336. ¿Sí? Péptido YY336, que se libera a nivel del intestino. Puede ser parte del intestino delgado, pero sobre todo en el intestino grueso, sobre todo en el colon. Entonces, cuando se libera, luego de haber ingerido alimento, viaja por vía sanguínea hasta el área lateral del hipotálamo e inhibe a esta zona. Entonces, también inhibe al neuropéptido Y y a la proteína UTI. También es más de tipo anorexigénico. Y en el caso de la insulina, sabemos que la insulina comienza a liberarse cuando aumentan los niveles de glucosa, luego de haber ingerido el alimento. Entonces, se libera la insulina desde el páncreas. Sabemos que su principal función es almacenar la glucosa en las células, pero también tiene otras funciones. Dentro de esas funciones, esa insulina va a viajar hacia el hipotálamo, como podemos ver aquí, y lo que va a generar es que se una a sus receptores de insulina, favoreciendo la liberación de melanocortina e inhibiendo al neuropéptido Y y a la proteína UTI. Entonces también produce saciedad. ¿Sí? También va a producir saciedad dentro de este grupo de el eje grelina-leptina. Son los dos principales, grelina-leptina, hambre y saciedad. Pero también se ven implicados el péptido YY336 y se podría estar la insulina. Hay una revisión más sobre eso para seguir entendiendo. Aquí está. De la saciedad, ¿cuál es? Bueno, para que produzca saciedad necesitas a la leptina, al péptido YY336 y a la insulina. 3 y una más que es una música. ¿Perdón? Claro, uno para el hambre y 3 para la saciedad. Aquí también nos está mostrando el área lateral y el área ventromedial del hipotálamo. Aquí en este gráfico, y nos dice que cómo se van a activar de acuerdo a la ingestión del alimento, pero dependiendo de qué, de la glucemia, es decir, de los niveles de glucosa en sangre. Entonces, para hacerlo un poco más, para hacerlo un poco más entendible, tenemos este esquema de aquí al costado. Nos está diciendo lo que, nos está traduciendo lo que dice el gráfico. ¿Sí? Este gráfico. Que nos dice que si el animal está en ayuno, sus niveles de glucosa están bajos. Entonces tiene hipoglucemia. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que comienza a liberarse, ¿cuál? La grelina. ¿Sí? Se libera la grelina. Y la grelina va a llegar a lo que debería ser el centro del ámbito, que sería el área lateral del hipotálamo. Por lo tanto, comienza a liberar sustancias alergénicas, el neuropéptido Y y la proteína UTI. Sabemos que van a inducir al animal a generar la ingestión del alimento. Eso sí, eso es lo que nos dice ese gráfico. Ahora, por el otro lado, una vez que ya generó el consumo del alimento, los niveles de glucosa aumentan. Por lo tanto, sabemos que por un lado va a haber leptina que se va a estar liberando, pero aquí en este caso, como hablamos de glucosa, estamos hablando de que se está liberando insulina. ¿Sí? Entonces la insulina, sabemos que tiene receptores aquí en el área
temprano, ¿sí? Medial del hipotálamo, por lo tanto hace que haya liberación de ¿qué? De las melanocortinas, especialmente POM y CAR, porque me digan melanocortinas está perfecto, ¿sí? Lo cual da esa sensación de llenura, de ansiedad y disminuye la ingesta. Ahora, va a depender mucho también esto de la palatabilidad que tiene el alimento. ¿Qué es la palatabilidad? Que sea rico. Que sea rico el alimento. Por eso muchas veces ustedes habrán visto al ganado o el alimento se les da, por ejemplo, un producto que se llama pancapé. Panca con melaza. Eso hace que sea más dulcecito, más palatable para el animal. Lógicamente eso mejora la ingesta de un balanceado, de mineral. Lo mismo puede ocurrir con las personas. Cuando vamos a un restaurante, pedimos una comida y la comida es horrible. No la vamos a terminar, tal vez probaremos algo, a no ser que estén muy hambrientos y sea lo único que hay se lo coman, ¿no? Pero normalmente lo vamos a rechazar y vamos a pedir otra cosa, o vamos a ir a otro lugar. Es lo mismo. Eso también es para la comida. Va a depender de la ingesta, que sea total o no. ¿Sí? Entonces, eso también va a influir en ese proceso de ingestión por el agua. Ahora, también tenemos, de acuerdo al ritmo circadiano. ¿Alguien sabe lo que es el ritmo circadiano? El ritmo circadiano. Circadiano, no es cuando. Es el ritmo que se da durante 24 horas del día. Involucra, lógicamente, horas luz y pocas horas luz, es decir, durante 24 horas, el día y la noche. Con este ritmo circadiano se van a dar los hábitos diurnos y nocturnos. Sabemos que hay animales que tienen hábitos nocturnos, que cazan de noche, y otros que lo hacen de día, tienen hábitos diurnos. Y esto normalmente en la mayoría de las especies genera, por ejemplo, a pocos, o mejor dicho, a pocas horas luz, ¿no? A mayor oscuridad, se ingiere el alimento que tiene carbohidratos, tiene lípidos, tiene proteínas, y van a generar un proceso de lipogénesis. Ejemplo, el mayor ejemplo, lastimosamente es en el ser humano, ¿sí? En el cual sabemos que, por ejemplo, llega la hora de la cena, tal vez después de la cena comer un poco, o a ver televisión, o qué sé yo, a jugar, qué sé yo, pero luego ya van a descansar. Hora de descansar. Entonces se va a generar un proceso de lipogénesis. Los nutrientes que han incluido esa cena van a formar lípidos. Se van a almacenar como lípidos. ¿Por qué? Porque no están gastando tanta energía. A diferencia, a mayor hora de luz. Es decir, cuando nos despertamos, toman un desayuno y tienen que ir corriendo al paradero del bus y luego tienen que, no sé, si entran a una clase a las 7 de la mañana, tienen que ir corriendo, tienen que venir corriendo. Entonces, ahí se va a generar más un proceso ya no de lipogénesis, sino de lipólisis. ¿Por qué? Porque necesitan que la energía almacenada en los adipocitos ahora se convierta en energía. Entonces, esa energía va a llegar a los músculos para que puedan correr, para que puedan estar sentados en la clase escuchando, ¿no?, a su profesor. Entonces, hay una disponibilidad a través de la lipólisis. Por eso también muchas veces nos dicen que en la noche deberíamos cenar ligero. ¿Para qué? Para que no haya tanto acúmulo de líquido. Ajá, exactamente. Entonces, depende, y lo mismo ocurre con los animales, solamente que en el ser humano es mucho más claro el ejemplo, porque en nuestro caso, en los animales, para nosotros en la medicina veterinaria, tenemos muchas especies, sobre todo los que se van a dedicar a animales exóticos, felinos, ratones, felinos, qué sé yo, sus hábitos son más nocturnos, entonces ahí cambia un poquito lo que ustedes la próxima base. ¿Sí? ¿Quieren un receso o continuamos? Sí, receso, sí, continuamos.